Si entendemos por jóvenes, desde la adolescencia hasta que empiezas a trabajar, pues ahora tienen todo un campo de posibilidades. Desgraciadamente, salvo el poder trabajar como trabajábamos nosotros cuando acabábamos de ser jóvenes, pueden hacer lo que quieran. Yo tengo dos nietos, uno está en la universidad de 18 y otro tiene 16. Y son totalmente de derechas. Y me di cuenta y tenemos unas peleas de muerte, ¿no? Y yo siempre les digo, lo que tú me estás diciendo me alegra profundamente, ¿eh? No por lo que me dices, sino porque me lo puedes decir. Porque yo en mi época no lo podía decir, ¿eh? Es decir, yo no podía decir Franco, a no sé qué, aquí en un bar, como tú me estás diciendo, Sánchez, ¿no? Es decir, yo creo que tienen esa libertad, ¿eh?, que nosotros no teníamos. Tienen posibilidades infinitas en el sentido de ser lo que quieran, ¿eh?, y hacer lo que quieran. Tienen unos padres, es decir, en mi caso, mi hijo, que no le han dado una educación estereotipada, religiosa o dirigida o ideologizada, ¿no? Es decir, se han educado en libertad y por tal libertad, bueno, pues se han metido en las redes, han comentado, han hecho esto, han hecho lo otro, y yo repito lo que decía Churchill, no estoy de nada de acuerdo con lo que usted me está diciendo, pero daría mi vida porque usted me lo siguiera diciendo, ¿no? Porque eso es señal de que usted tiene la libertad de poder decírmelo. Yo creo que ese es el elemento esencial. Yo me acuerdo que en mi época vivía en Sevilla y nos sentábamos varios jóvenes en las escalinatas del Archivo de Indias, donde nos poníamos a charlar, no hacíamos otra cosa. En la avenida de la Constitución actual, en aquella época, bueno, no sé cómo se llamaba, ¿no? Bueno, pues nos duró 15, 20 días el que nos sentáramos los jóvenes en la escalinata, porque hubo una orden de no sé quién y varios grises se pusieron allí y nos decían circulen, 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 ¿no? Y no nos dejaban ni siquiera que nos sentáramos, ¿no? Hoy vemos a esos jóvenes que están ahí al lado, estarán hablando de sus cosas, yo qué sé de lo que hablan, no me interesa, pero me produce una profunda satisfacción de que puedan estar libremente hablando en la calle, metiéndose con mi ideología, defendiendo mi ideología o atacando al ayuntamiento, al gobernador civil, bueno, ya no hay gobernador civil, pero a quien puñetas sean, ¿no? O simplemente quedando para esta noche o para dentro de poco tomarse unas copas. Yo creo que esa es la gran diferencia. Yo viví en una juventud en donde mi rebeldía estaba coaccionada y estos no necesitan más que ser rebeldes. Lo habitual no creo que fuera, aunque ya se había producido un cambio esencial dentro de la sociedad, y es que las élites, las élites, aunque seguían estudiando arquitectura, habían sido invadidas por gente de la clase media, media alta e incluso media baja, ¿no? ¿Cómo era la escuela de arquitectura? Yo solamente te puedo decir que en primero se presentaron para que votáramos al Sindicato Español de Estudiantes, ¿no? Se presentaron 2 alumnos de los quinto cursos vestidos de alféreces provisionales para el que estaban haciendo la mili. Y nosotros, bueno, pues
en aquellos momentos ya estábamos un poquito, vamos a decir, enrojecidos y los mandamos a tomar por... Y esto lo puede ser porque el sindicato de estudiantes, no sé qué y tal. Sindicato, una bronca. El director de la escuela era nombrado directamente por el gobernador civil, es decir, era Aurelio Gómez de Terrero, un fascista, ¿no? Una persona fascista, una persona que había sido hijo, porque en los colegios de arquitectos después de la guerra hubo depuración y todos los arquitectos que habían estado en el bando republicano pues fueron expulsados del colegio, se les quitó el título, etcétera, etcétera, etcétera. Y este era hijo de Álvaro de Terreros, que era uno de los capitostes de que en aquella época había producido esta depuración y este ataque profesional dentro del propio colegio. La escuela, conforme se fue adelantando el tiempo, fue un nido, ¿no? Fue un nido de rebeldía y un nido... Yo no estuve en el mayo del 68, yo no estuve, pero sí que teníamos profesores que habían sido represaliados, arquitectos que habían logrado entrar en la escuela, etcétera y tal. Y me acuerdo de uno de ellos, Fernando, que cuando lanzamos una bandera republicana desde lo alto de la escuela abajo, pues entonces lloraba porque decía que él nunca había pensado que podría volver a ver la bandera republicana en España, ¿no? En fin, yo es que vivía en un pueblo, vivía en un pueblecito muy pequeño y allí yo creo que no habían llegado los nacionales todavía, con lo cual la infancia siempre feliz, ¿no? Es decir, toda esa época siempre feliz. En el instituto ya una vez que vine a Sevilla, ya se empezaba la contestación, ¿no? Es decir, en nuestro curso en aquella época, en preuniversitario, ya empezaba la contestación contra el régimen. Yo me acuerdo de que nuestro grupo de amigos, que era un grupo que hacía teatro dentro del instituto, junto con las alumnas del femenino, hacíamos teatro, etcétera, pues en nuestro grupo estaba Pedro Arriola, por ejemplo. Pedro Arriola fue el marido de la alcaldesa de Málaga, ¿no? Y después ministra, y Pedro Arriola fue el gurú de Aznar, ¿no? Y Pedro Arriola después estudió con Fraga Iribarne, económica, pero éramos amigos, ¿no? Es decir, era cercano a la Falange, Pedro Arriola, y más de derecha que don Pelayo, pero existía esa relación y no lo veía. Y sí que había profesores que habían sido represaliados, y creo que en el instituto había más profesores represaliados que en la universidad, ¿no? Gente que habían sido y que se dedicaban a meter. Era una época en donde se estaba produciendo una transición, un cambio, un inicio de cambio, que me parece muy parecida a la que ahora hay, pero en el otro sentido, ¿no? En el otro. Mi familia, mi padre era de derecha, no era franquista, porque era mucho más de derecha que Franco. Franco, para él, era un personaje aprovechado. Era militar, mi padre, pero había luchado en la guerra con los carlistas en el Requeté, te podéis imaginar. Bueno, una de las cosas que más recuerdo, y es que estamos en un sitio donde se ven jóvenes, ¿no? Los jóvenes ahora, me has preguntado por los jóvenes, ¿visten como quieren? En mi época había un vestir
era el vestir, ¿eh? Es decir, era, si te salías de ello, era objeto de, yo como podría decirte, de no integrado, de ser una persona mal vista o eso por determinadas personas y determinadas clases sociales, incluso las clases sociales más bajas, por decirlo de alguna forma, ¿no? Y ahora veo y están los pijos, están los no sé qué, están los otros. Y claro, una de las formas de rebeldía que existía era salirte formalmente de ese estereotipo es decir, no es que pareciéramos hippies ni que fuéramos hippies, ¿no? Pero nos vestíamos con chaquetones militares de esto, etcétera y tal, las botas, de manera que era como una señal de identidad de yo no pertenezco a este tipo de no sé, de modelo de sociedad que vosotros. Yo siempre decía que ahora lo recuerdo, ¿no? Que España en aquellos días me olía a pies, a calcetines sudados y a calcetines grises y blancos, ¿no? Es decir, porque eran los que se compraban y lo que se hizo. No sé, era una uniformidad, ¿no? Una uniformidad que, ¿me explico? Es decir, si salías de una determinada forma de ser y entrabas en otro, inmediatamente eras desprestigiado. Y eso creo que los jóvenes de hoy en día no lo tienen. Eso que te lo digan cuando tienes 14, 15 años y que te gustan los pantalones vaqueros, pues te lo digan, ¿no? Es decir, había una España establecida, había un monolito ahí cultural, religioso, social, de costumbres, etcétera y tal, que era una losa que obligaba al pensamiento ese único, a la forma única, al sistema único, a eso. Y los que se escapaban, ¿no? Los que se escapaban, pues si eran homosexuales acababan en la cárcel de Huelva, ¿no? Si eran políticamente, pues acababan en las mujeres en yesería y los otros en Carabanchel, en fin. Es decir, era una sociedad represiva.